Somos lo que somos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Un gusto y una alegría de estar con todas y todos ustedes en este primer programa, primer conversatorio que hemos organizado desde mi candidatura. Quise partir con este video por varias razones, ¿ya? O sea, hoy día el primer capítulo, el programa inaugural, tiene que ver con la previa del 8M, ¿cierto? Que es el Día Internacional de la Mujer. Y la verdad es un tema con mucha fuerza y que venimos nosotras las mujeres levantando hace mucho tiempo. Y quisimos mostrar este video por varias razones. Una de ellas tiene que ver con que ahí queda en evidencia, ¿cierto?, toda esta estructura patriarcal que existe hoy día en nuestro país y en el mundo y que deriva obviamente en acciones concretas en lo cotidiano de precarización de la vida de las mujeres, ya que el sistema neoliberal obviamente nos oprime y nos explota a todos y todas, pero particularmente somos las mujeres las que siempre somos más golpeadas y más castigadas, ¿ya? Otra cuestión importante también de este video tiene que ver con que esta fue la versión seniors, donde fuimos las mayorcitas, ¿cierto?, a estar y hacer esta performance que tuvo tanto llegada en el fondo en Chile y en el mundo, y tuvo esta llegada ya que en el fondo hay mucha necesidad de liberar, en el fondo, de liberarnos las mujeres y de avanzar en sororidad y de alguna manera en forma comunitaria y colaboración para terminar con esta precarización. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, a diferentes mujeres de diferentes lugares, de diferentes edades, y mujeres que de alguna manera igual nos han ido pavimentando el camino para nosotros seguir avanzando en lo que estamos hoy día. Otro tema también importante es el lugar donde se dio este performance de las tesis, que fue el Estadio Nacional, donde es un ícono, ¿cierto?, de la representación potente de toda la violación de los derechos humanos que hubo en dictadura. ¿Y por qué es tan importante aquello? Bueno, porque hay temas que aún no se han cerrado y también porque en dictadura fue cuando se redactó la Constitución que hoy día nos rige, Constitución que hoy día todos queremos cambiar. Se implementa con el golpe de Estado
un sistema neoliberal que claramente en el año 80, ¿cierto?, el dictador quiere, obviamente, profundizar a través de esta constitución tan desigual, tan poco solidaria y tan, en el fondo, resguardando derechos y haciendo, ¿cierto?, que se profundice más en la vida de las personas entre primera y segunda clase. Y lo otro también importante, porque ese día yo estuve ahí en esa performance y la verdad fue un tema de una energía increíble y que siempre es bueno tenerla, ya era como que nos fundimos todas con nuestras individualidades, obviamente, con nuestras diferencias, pero también con todas nuestras demandas, con todas nuestras luchas y sosteniéndonos también entre todas, que es algo bastante importante del feminismo, ¿cierto? Y que es lo que nos levanta hoy día. Y así que por eso en el fondo quise partir con ese video y mostrarlo y compartirlo con todos ustedes, ¿ya? Bueno, hoy día nos encontramos a 2, 3 días del Día Internacional de la Mujer. Eh, Obviamente las demandas de las mujeres hemos ido avanzando con el tiempo, pero tenemos mucho, mucho que seguir avanzando. Y una de las cuestiones más importantes tiene que ver con la nueva constitución y con el hito histórico de que esta constitución sea redactada en paridad. Es sumamente importante. Lo que teníamos en Chile hoy día para estos cargos de políticos, de poder, es la cuota, que la cuota, la verdad, es un tema que no es suficiente, es bastante disminuido, la verdad, y avanzar en paridad es muy importante. Paridad también que se logró en las calles. Recuerden que en la ley de noviembre, la que se gestó, ¿cierto?, entre gallos y medias noches, entre los parlamentarios y el gobierno, no tenía incluida ni la paridad, ni tampoco los escaños reservados de pueblos originarios. Así que claramente también esa fue una lucha y lo que nos demuestra es que todas las luchas de los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, se logran con movilización y protesta. ¿Ya? También es importante dedicarnos hoy día a conversar de feminismo, género y constitución, que es el nombre, ¿cierto?, de este capítulo, de este primer capítulo de conversatorio, ya que después de la revuelta y sobre todo con la pandemia ha quedado más en evidencia, ¿cierto?, la disminución económica y laboral en el fondo a la que hemos expuesta las mujeres, hemos estado expuestas nosotras las mujeres, con el desempleo, con el tema de los cuidados, ¿cierto?, la sobrecarga en el hogar, la violencia también que se ha recibido en los diferentes hogares, ¿ya? Así que obviamente esos son los temas que vamos a ir conversando hoy día. Yo quiero presentarles a nuestras invitadas de hoy día. Son dos de tremendas mujeres, compañeras de diferentes caminos que se encuentran igual, ¿cierto?, a través de este programa hoy día. Y primero que nada, presentarles a Carmen Soledad Martínez Labrín. Ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de Concepción, licenciada en Psicología de la Universidad de Concepción, también tiene un máster de la Universidad en Inglaterra y es doctora en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Sole, vamos a presentar también a Londra y después le vamos a dar un minutito a cada una para que pueda contarnos algo más personal de ella y yo me estoy lo más académico presentándola como merecen ustedes. Alondra Carrillo Vidal, compañera, ¿cierto?, candidata constituyente además por el distrito número 12 en las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, ¿ya? Ella encabeza la lista de voces constituyentes que se levanta desde movimientos sociales de su distrito y que juntó 9.100 y algo patrocinios, ¿cierto? Fue la que más patrocinios juntó en su lista. Ella fue vocera de la Coordinadora Feminista 8M entre el 2018 y el 2020 y las primeras experiencias políticas la vivió desde el 2006 en la Revolución Pingüina, ¿ya?, participando como estudiante de base en las asambleas de La Florida y Puente Alto. Y estudió en la Universidad Católica de Chile y en ese espacio, ¿cierto?, alcanzó a ser consejera territorial y presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Psicología. Colegas las dos también, tanto Alondra como Soledad, así que contenta de estar con ustedes. Les voy a dar un espacio, compañeras, amigas, para que puedan presentarse ustedes. Partamos con la Sol. Hola, bueno, primero que todo, gracias a Consuelo y Fuerza también, y también a la compañera Alondra, y a todo el mundo. En realidad, más que lo académico,
Para mí lo que me convoca en este espacio tiene que ver no sé si decirlo, actancia, ¿no? La actancia feminista que llevo desde hace muchos años y bueno, y el sentimiento de sororidad y compañía que me produce la candidatura de la Consuelo y por supuesto la alegría de que tengamos una mujer feminista ahí postulando a constituyente. Y muchas más, pero en particular en la Consuelo. Gracias, Sole. Alondra. Ay, hoy, esto del mundo virtual, siempre es un enredo. Sí. Bueno, hola compañeras, hola Soledad, un gusto estar aquí, conocerte. Muchas gracias Consuelo por la invitación. Yo también comparto ese sentimiento de mucha alegría y mucha admiración de que te estés candidateando ahí en Ñuble. Me parece una expresión maravillosa también de lo que ha logrado este sindicalismo feminista que han ido construyendo. Y nada, como tú bien decías, yo soy candidata a la lista de voces constituyentes que levantaron básicamente las vecinas y vecinos organizados de las comunas del distrito, que nos mandataron a llevar la voz organizada de los pueblos que se levantaron en revuelta y es por eso que estamos ahí desde la Coordinadora Feminista 8M participando de eso. Y bueno, tú, Consu, también eres candidata de la Coordinadora Feminista 8M recién ratificada con un 100% de apoyo dentro de la coordinadora. Sí, gracias. Hace un ratito justo me habían mandado un WhatsApp de que se había ratificado mi candidatura respaldada por las compañeras de la 8M. Y como tú dices, claro, es un tremendo trabajo que hemos realizado desde el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas. ¿Sí? Bueno, tenemos un rico espacio de conversación hoy día, pero antes de eso quería comentarles que mañana hay una actividad convocada en la ciudad de Quillón, que es una de las comunas del Distrito 19, levantada por unas compañeras que su organización ya se llama La Casa del Río. Son unas mujeres feministas, ¿cierto? Y que mañana lo que organizaron fue una bordatón en la ciudad de Quillón desde las 10 de la mañana, ¿ya? Y bueno, y ellas obviamente también acercándose, ¿cierto? Y sumando voluntades para esta candidatura, ellas enviaron esto, que es un bordado. Además tiene una frase muy bonita que dice, cada tic-tac es un segundo de la vida, que pasa, huye y no se repite, que la escribió Frida Kahlo. Y ellas me piden que podamos regalarla a una de las mujeres que está acá en el programa hoy día compartiendo con nosotras. La tecnología, como ustedes también lo han referido, no es algo que vaya muy conmigo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer para poder compartir este obsequio que envían las compañeras de la Casa del Río, es que cada una de las mujeres que esté acá pueda escribir su nombre en el chat, porque no aparecen todas las mujeres que están acá, y luego, antes de terminar, vamos a regalárselo a una de ellas, ¿ya? Eso. Bueno, y vamos a comenzar entonces introduciéndonos en el tema ya de lleno, ¿cierto? Hablando de algunas dificultades y oportunidades. Y desde ahí, en el fondo, preguntarles a ustedes cuáles son las oportunidades, qué es lo que ustedes ven como oportunidades y amenazas para plasmar el enfoque feminista en la nueva Constitución. ¿Partimos con la Alondra ahora? ¿Sí? Bueno, sí. Quería aprovechar de comentar el bello bordado que vas a regalar, porque me parece que captura algo maravilloso en este tiempo de además harta discusión y disputa política feminista en todas partes, ¿no? Especialmente a puertas de un nuevo 8 de marzo que es, bueno, nuestro carácter eminentemente histórico, ¿no? Somos históricas en muchos sentidos, somos históricas porque hemos hecho historia, pero somos históricas también porque somos parte de un devenir que vamos construyendo. No hay mapas, no hay trazados de antemano. Nadie sabe muy bien qué es lo que vamos a librar en esta batalla, pero nada, me parece muy bonito eso de capturar el sentido histórico de nuestra existencia ante tanto discurso que a veces niega esa dimensión. Bueno, respecto de cuáles son las oportunidades y desafíos, yo pienso que sin duda que el hecho de estar viviendo este proceso de revuelta feminista y de la apertura de un proceso institucional en el contexto
Hoy día lo comentábamos con Natividad Yanquileo, Karina Novales en una actividad cerca de la Plaza de la Dignidad. En un contexto de giro autoritario de las democracias contemporáneas. Nos muestra que fue la potencia de una movilización social particularmente feminista en su núcleo de sentido y en su núcleo, en su motor, ¿no? Subjetivo, la que permitió arrancar en un contexto tan difícil como esta apertura histórica de un contexto de politización de masas, ¿no? Donde sectores que ampliamente habían sido excluidos de la política van a tener la posibilidad de enfrentarse al debate respecto de qué vida queremos y vamos a enfrentar también discusiones que habían sido bastante acotadas a ciertos sectores, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructura del Estado? ¿Qué tipo de Congreso necesitamos? ¿Cómo podemos garantizar una vida libre de violencia para mujeres y disidencias sexogenéricas, niñas, niños, niñas? Y yo pienso que eso es una oportunidad también porque este va a ser el primer proceso constituyente en el mundo, no solamente paritario, sino que va a estar teniendo lugar en medio del ciclo de movilizaciones feministas de los últimos años que han sido movilizaciones extraordinariamente potentes e internacionalistas, ¿no? Y yo pienso que eso es una oportunidad en el sentido que permite encarar esa discusión, que es una discusión, por así decirlo, que atraviesa hartos momentos históricos, pero con esa sensibilidad que hemos construido respecto de la necesidad de poner las vidas de las mujeres y de las disidencias en el centro del debate, ¿no? Del debate político. Yo pienso que uno de los desafíos, para no tratar de agotar todo lo que uno podría decir en un contexto tan desafiante como este, además, es que nosotras hemos construido en estos años un feminismo que se ha propuesto hablar de todo, ¿no? Que se ha propuesto decir que no hay algo así como demandas de las mujeres ni el mundo de las mujeres, que no hay un mundo aparte, que vamos a estar no solamente denunciando las violencias patriarcales y machistas que nos atraviesan y las inequidades y las jerarquías, sino también que vamos a poner por delante nuestra propia voz en términos de cuál es el programa que nos vamos a mandatar a defender en este contexto. Y hemos construido programa para la huelga general feminista y hemos construido programa en cada uno de los espacios donde hemos organizado estas fuerzas feministas. Y yo pienso que ahí el desafío va a ser intentar ir todo el tiempo a contrapelo de la tendencia a abstraernos del contexto político en el que estamos dando esta disputa. Eso especialmente cuando pensamos, por ejemplo, en la paridad, ¿no? Que nosotras decimos la paridad es una cuestión irrenunciable y es un testimonio de que nos hemos vuelto ineludibles, ¿no? Y de que la potencia feminista se ha tornado ineludible. Pero lo cierto es que las condiciones políticas en las que vamos a estar disputando una perspectiva feminista respecto de la nueva constitución no solamente son las condiciones que habilita la paridad, sino que también son las condiciones políticas en las cuales se está desarrollando todo este momento, condiciones políticas marcadas por el terrorismo de Estado, por el autoritarismo, por la militarización, que el día de hoy se aprobó llamar, ¿cierto?, a Piñera a recrudecer la militarización del Gualmapu, ¿no? Y son todas esas condiciones que no son ajenas para nosotras como feministas, como sectores interiores del movimiento social y muy dinámicos dentro de ese movimiento. Yo pienso que al menos esas dos claves, tengo las manos manchadas porque vengo de una de serigrafía españoleta, al menos esas dos claves yo creo que son relevantes de tener a la vista y que no cualquier feminismo las va a poner sobre la mesa, ¿no? Sino el que hemos venido construyendo. Gracias, Alondra. Claro, un tremendo trabajo de construcción que ha habido entre todas. ¿Soledad? Chuta, yo coincido absolutamente con la compañera, pero además creo que un tema allí es, bueno, una amenaza es la captura de los procesos, la cooptación de los procesos, de los procesos que se han venido dando y que se dan desde la ciudadanía. A mí me preocupa un poco el hecho de que exista una tremenda disparidad en los financiamientos, en las exposiciones de las distintas candidaturas, y me da un poco de miedo, y creo que es una amenaza definitivamente,
que lleguemos a un momento en donde quienes sean electos y electas sean personas que vienen del mundo más conservador, sean las personas que no estuvieron en la propuesta de la nueva constitución, que digamos que no lucharon para que tengamos una nueva constitución, y que al contrario, están ahí para forzar a que la nueva constitución en el fondo no sea tan nueva, digamos. Me preocupa un poco eso, ese secuestro. Igual yo creo que se conecta con las acciones que hay que tener, digamos, desde el mundo de las plataformas sociales, no solo del feminismo, ¿no? Y otra cuestión que me preocupa es el fraccionamiento de los grupos feministas al interior de, digamos, al interior de los mismos movimientos, que creo que desde 2018 en particular, pero por supuesto desde mucho antes, las mujeres feministas hemos demostrado que tenemos una capacidad de aglutinarnos, ¿no?, alrededor de ciertos principios importantes, pero también en algunos momentos clave sabemos internamente que los movimientos tienen sus fracciones y tienen sus diferencias, y a mí particularmente eso me preocupa mucho. Ahora, creo que la oportunidad, más allá de, incluyendo lo que decía Alondra, creo que una oportunidad importante es, por primera vez, incorporar principios feministas. Yo soy ahí bien de la vieja guardia, ¿no? Y yo creo que hay principios que son feministas. Para mí el sujeto político del feminismo siguen siendo las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que allí incorporar principios que son del feminismo, digamos, para que la Constitución sea feminista y para que Chile tenga una mirada feminista, es un desafío tremendo, muy interesante, y es, por cierto, una oportunidad. Y esa oportunidad solo la vamos a poder tener si elegimos candidatas, y aquí en particular yo creo que tenemos que elegir mujeres, y tenemos que elegir mujeres que se planteen desde el feminismo. Una cuestión que no nos puede pasar es, y que creo que también es un peligro de la paridad, es que el ser mujer no asegura que vamos a tener principios feministas, digamos, en la nueva constitución. Si yo soy una mujer de un sector conservador, probablemente no voy a tener una atención a algunos planteamientos o algunos principios feministas, probablemente a ninguno. Entonces, creo que agregaría, digamos, a lo que brillantemente expuso la Alondra, ese par de cosillas un poco más concretas que sí me parece que son bastante preocupantes. Sí, así es. O sea, el tema de la amenaza viene como más con el tema como de la forma y quiénes van a ser los que vayan a escribir esta constitución, que claramente hay bastante, o sea, la cancha está muy dispareja en el fondo, y lo vivimos carne todos los días nosotros y las independientes en el fondo, ya que hay diferencias de todo tipo, desde lo económico, y es bastante complejo, pero ahí seguimos, ¿cierto?, dando la lucha para poder estar ahí, porque es sumamente importante quién va a escribir esta constitución en relación a los resultados que va a tener, y desde las oportunidades claramente, pues, o sea, todo este proceso de movilización que se ha levantado del feminismo está y llegó para quedarse en el fondo, y claramente va a estar dentro de la escritura de la Constitución, igual que los trabajos de las bases programáticas que se han hecho. Y en relación claro, lo que refería la Sole también, es que el feminismo también siempre está como en constante crisis, porque es revolucionario, entonces siempre hay cuestionamientos, ¿cierto?, y que hay que ir avanzando, buscando caminos propios, por ahí nos separamos, pero siempre en el fondo del objetivo nunca lo perdemos, y eso es lo importante. Así que claramente ir avanzando en eso. Tenemos paridad, como tú bien decías, no asegura nada. Yo ayer, por ejemplo, un ejemplo muy puntual, andaba haciendo cartilleo en una zona rural de acá de Ñuble, en Santa Cruz de Cuca, y andaba una de las candidatas de la lista de los partidos cristianos. Acá se levantó en Ñuble una lista de partidos cristianos. Entonces era una joven que en su panfleto decía que era provida y conservadora. ¿Ya? Entonces claramente, obviamente no da lo mismo quién van a escribir la Constitución. Así que esperamos que la gente, ¿cierto?, a través de todos estos programas y otros que han levantado varios compañeros, vayan informándose, ¿cierto?, y que vayamos avanzando, y que realmente vayamos, y que esto sea una oportunidad, ¿cierto?, el de avanzar una Constitución más solidaria, democrática, ¿ya? Vamos a seguir avanzando entonces. En relación a lo que hemos ido conversando, ¿qué acciones ustedes creen que deberían generarse para que en el fondo, en la redacción de la nueva Constitución, se gesten iniciativas que permitan avanzar
en el desarme de las asimetrías de género de manera transversal, tanto en la estructuración política del Estado como en la implementación de políticas públicas. Ahora vamos a dar la palabra a la Sole, algo por ahí refería hace un ratito a Londra en relación también a este tema. Sole. Sí, solo una colita aquí, aprovechar Sí. y decir que mientras más financiamiento tiene un candidato o candidata, ojo con eso. O sea, a mí me parece que mientras más financiamiento tenga, ese es precisamente por el que no tenemos que votar. Porque obviamente aquí hay una relación entre oligarquía y visibilidad, y yo creo que eso es algo que es una amenaza muy grande para la Constitución, ¿no? Si la Constitución la escriben los ricos y la escribe la gente que tiene los medios económicos y los recursos en Chile, entonces no va a ser una constitución para todos y todas. Bueno, ese era solo un paréntesis. Mira, yo creo que aquí es fundamental que, siguiendo, digamos, con los principios del feminismo, que las mujeres seamos escuchadas. Y no solo que seamos escuchadas, si las escuchamos y ahora nos vamos, sino que seamos escuchadas de manera constante. O sea, yo creo que una cuestión importante es asegurarnos que nuestras candidatas y que nuestras electas tengan un diálogo constante con nosotras, digamos, que nosotras como mujeres más de base podamos participar, todas las mujeres, ¿no? En los distintos espacios en los que las mujeres nos movemos, podamos participar en el proceso de la construcción de la nueva Constitución. No solo en los momentos en los cuales haya que dar cuenta o en los cuales haya que hacer la fiscalización, ¿no? Como ciudadanas, sino que nosotras podamos ser parte de esa escritura, digamos, de alguna manera vincular los diálogos. Para mí tendrían que ser asambleas, ¿no? Tendrían que ser pequeñas asambleas constituyentes territoriales, podrían ser, en las cuales las mujeres podamos ir tomando algunas decisiones y nuestras electas puedan llevar estas decisiones y puedan llevar estas ideas, estos principios, qué sé yo, que yo insisto en los principios que son para mí muy importantes, a los espacios de toma de decisiones. Ese para mí sería la manera más adecuada, ¿no? Y en segundo lugar, por supuesto, creo, y yo creo que ya un poco nos asomamos a las últimas partes, pero creo que es importante que los movimientos de mujeres estemos allí pendientes, digamos, que seamos muy activas respecto de qué se está haciendo. Y tenemos que apoyar también, porque mira, es probable, no estoy diciendo que sea así, pero es probable, digamos, conociendo el país en el que vivimos, que no sea tan fácil establecer puntos de vista no conservadores en este espacio de nueva constitución. Y el apoyo ahí, el apoyo, digamos, la presión ciudadana para que esos puntos o esas ideas o esos principios queden plasmados va a ser clave, porque no es lo mismo la voz de una persona que viene de base a la voz de alguien que, insisto, viene apoyado por una serie de empresas transnacionales y por el poder político, qué sé yo. Entonces, hay que pensar que el diálogo constituyente también va a ser un diálogo interseccional, en donde van a ocurrir una serie de relaciones de poder en las cuales los movimientos vamos a hacer, o las personas que trabajan, que alguna vez nos hemos movilizado y que nos seguimos movilizando, vamos a ser clave para apoyar a aquellas personas que están en situaciones de poder más desmedradas en ese espacio. Sí, sí, bien como importante aquello, y vamos a dar la palabra a Londra para que luego vayamos también como conversando esto, porque es sumamente importante que generalmente siempre nos quedamos como pendientes y pegadas en el tema de los derechos sociales. Esas son como las consecuencias de la estructura en el fondo que rige hoy día. Entonces también tenemos que meternos en el tema de la distribución del poder social y político, que es bastante importante, ¿cierto? En el régimen político, qué queremos, ¿cierto? La forma de Estado y las formas de democracia también, que son bastante importantes. Y desde ahí entonces empezar a cambiar como la estructura. Alondra. Sí, me parece que es una pregunta que además está formulada de una manera muy interesante, que centra la mirada en dos cuestiones. Una es qué tipo de iniciativas o de acciones podemos tomar, y la otra es
una noción que es la de las asimetrías de género, ¿no? Y que estas asimetrías de género tendrían lugar dentro del conjunto de la estructura del Estado. Y yo pienso que ahí lo que desde algunos feminismos hemos puesto de manera bien enfática sobre la mesa en este último tiempo tiene que ver con que la idea de la asimetría de género, ¿no? De que en el fondo habría algo así como, eh, digamos, dos géneros, ¿no? Hombres, mujeres, en relaciones asimétricas. Es una forma de concebirlo, ¿no? Es una forma de concebir quizás cómo se presentan, cómo se presenta esta realidad en su sentido más institucional e institucionalizado, ¿no? Pero que de lo que se trata también es de mirar cómo se producen las relaciones de género en nuestro país y cómo podemos transformar esas relaciones, ¿no? Eh, y, mm, y en ese sentido, lo que yo pienso es que una de las cuestiones que quizás deberíamos tener a la vista al momento de pensar cuál es el objetivo que tiene nuestra intervención en este momento, ¿no? En la redacción de una nueva constitución, em, al menos debería poner en cuestión esta idea que están instalando los sectores conservadores de que lo que necesitamos es una constitución que nos rija los próximos 50 años, una constitución que garantice una estabilidad política nacional. Y en ese sentido, como si de lo que se tratara nuestra intervención en este debate fuese de construir una buena constitución, ¿no? Cuando quizá uno de los desafíos más interesantes que tenemos es que estamos ante un proceso de lucha abierta que va a ser un proceso de lucha de largo aliento, ¿no? Y que estamos recién asomándonos al primer momento, a uno de los primeros momentos en los que este proceso de lucha se abre. Y esto lo digo pensando en que yo pienso que el tipo de acciones que tenemos que tomar no dista demasiado del tipo de acciones que hemos tomado hasta ahora, ¿no? Tenemos un encuentro plurinacional de las islas que luchan en la que nos damos cita, ¿no? Para discutir nuestro programa y para discutir nuestro programa en clave constituyente también. Y nuestro programa tiene un núcleo, ¿no? O podría presentarse como en lo general un programa que apunta a la socialización de todas las condiciones que hacen posible la vida como una forma de impulsar nuestra potencia para transformarlo todo, incluyendo en ese transformarlo todo, transformar las relaciones que dan lugar a nosotras mismas, ¿no? Que nos producen a nosotras mismas como mujeres, como feministas, como disidencias, como, en fin, como sujetos que vivimos en este país en posiciones diferenciales, ¿no? Em, y pienso esto porque ese programa de socialización se propone socializar, cuando dice socializar las condiciones que hacen posible la vida, es socializar la riqueza, socializar los trabajos, no solamente los trabajos remunerados, sino todos los trabajos que realizamos, ¿no? Socializar los cuidados también, de modo tal que dejen de ser un asunto privado que se realiza en el hogar y donde cada quien, cada mujer prácticamente, en su amplísima mayoría, tiene que resolver la vida, ¿no? Mientras resuelve el cuidado de una persona dependiente, socializar los bienes comunes y socializar el placer. Eso nosotras resumimos, ¿no? Que es parte del núcleo de sentido que tiene nuestro programa y parte del núcleo de la propuesta. Y yo pienso que ahí las acciones que podemos tomar es seguir profundizando estas instancias de discusión en la que vamos construyendo las preguntas y los problemas políticos específicos que vamos a enfrentar con esas orientaciones. Por ejemplo, cómo se traduce en términos de la estructura del régimen político, ¿no? Y de los espacios de deliberación, la relación entre este horizonte de socialización, que también es un horizonte de socialización del poder, y nuestro programa, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener algunas discusiones que son em, no solamente respecto de cómo se compone el Congreso, si es que vamos a tener un Congreso unicameral o bicameral, que ahí yo pienso que hay bastante acuerdo, ¿no? Sino que cuál va a ser la relación de las instancias de deliberación política y las instancias
de organización social y territorial, donde los procesos en los que vamos construyendo programas, en los que vamos construyendo horizonte, van teniendo lugar. Y eso con una perspectiva, ¿no? De nuevo, escribir una constitución, podemos decir, que termine con las asimetrías de género por decreto, ¿no? O por norma, sino que nos permita seguir haciendo avanzar el proceso político y profundizar el proceso político que hemos abierto en la calle. Yo pienso que quizá eso es lo central, ¿no? Seguir deliberando en esa clave y seguir deliberando de un modo tal que ponga el foco en cuáles son los procesos políticos que tenemos que habilitar mediante la intervención política estratégica en el debate constitucional y cómo podemos hacerlo con los mayores niveles de unidad posible desde el movimiento feminista. Esa sería mi respuesta. Sí, bueno, igual es bastante importante porque lo que tenemos hasta hoy día en el fondo son programas en el fondo leyes y maquillaje que lo único que hacen en el fondo es seguir exponiendo a las mujeres a la explotación, a la pobreza, a la violencia, pero como consecuencia de esto estructural en el fondo que debemos cambiar hoy día de forma urgente, ¿ya? Y eso obviamente tiene que venir dado desde la distribución del poder, como hablábamos, de lo político, ¿ya? Y desde ahí también viene nuevamente reforzar la importancia de quiénes van a ser las personas que van a escribir esta constitución, de que los grupos conservadores en el fondo incluso lo que hacen es querer mantener esto, o sea, hablan solamente de que las dueñas de casa, por ejemplo, las personas que realizan labores de cuidado, tengan un sueldo y se quedan en eso, pero no van al fondo de la situación y al fondo del real problema que tenemos hoy día en la sociedad, en nuestro país. Y ahí yo creo que también es donde tenemos que ir apuntando en el fondo para poder avanzar de verdad y terminar con esta estructura, ¿ya? Eh, Voy a pasar un aviso que las mujeres que estén acá les pido que escriban sus nombres en el chat porque las que llegaron tarde, las compañeras nos regalaron este trabajo hermoso, las compañeras de la Casa del Río, que mañana se van a juntar en una jornada de bordatón, ¿ya? Y ellas quieren que una de ustedes, de las que nos está hoy día escuchando, mirando, interactuando, se quede con él, ¿ya? Así que necesitamos sus nombres. Vamos a ir avanzando con algunas preguntas y luego vamos a poner las preguntas también que han hecho las personas, las compañeras que están acompañándonos hoy día, ¿ya? Bueno, lo que ahora tenía que ver en el fondo es como con el rol en el fondo que debemos tener las organizaciones feministas, ¿cierto?, de mujeres, qué rol deberíamos tener nosotros. Y desde ahí ya se han ido dilucidando algunas opiniones, ¿m? Como por ejemplo el tema del trabajo territorial, que en el fondo yo no veo esto de otra manera, de que la gente que lo escriba como que se va a ir a encerrar ahí y a seguir haciendo las cuestiones entre cuatro paredes, ¿cierto? Eso claramente que no va con nosotras, no creo que tiene que ser lo más abierto, lo más discutido y lo más bajado al territorio que se pueda en el fondo. ¿M? Pero ¿cómo ven ustedes en el fondo este tema del rol de las organizaciones feministas mientras esté cierto el proceso constituyente? Que además el tema del hito del 11 de abril y las candidaturas es un hito más de todo este proceso que ya venimos viviendo hace más de un año. ¿M? Partimos con el Londra ahora, ¿les parece? Sí. Bueno, yo pienso que la pregunta por el rol de las organizaciones feministas no puede ser planteada como en términos de cuál sería el rol ideal que esas Mm. organizaciones pueden cumplir, ¿no? ¿Cómo nos podemos decir a nosotras mismas, bueno, no sé, nuestro rol tiene que ser mantener todo el tiempo presente a lo largo de la discusión eh, los principios orientadores eh, de nuestro programa. Yo creo que eso lo vamos a hacer, pero yo creo que el rol se ve también en qué es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. En Mm. este sentido puede que sea un poco redundante con algunas de las ideas que planteé antes, pero yo pienso que el rol que hemos venido jugando, que el movimiento feminista ha venido jugando, ha sido por una parte em, no sé si la palabra más correcta sea esta, pero esta es la que se me viene a la mente. Conectar, mostrar la conexión íntima que existe entre las violencias biográficas que hemos salido a denunciar
el hecho de que salir a la calle es una cuestión que atemoriza, que vivimos violencia incluso en el seno de las relaciones más íntimas que tenemos, de parte de quienes dicen amarnos, ¿no? Que esa violencia además ha sido naturalizada durante décadas y tiene lugar en los espacios de estudio y en los lugares de trabajo y en los espacios públicos, en fin. Mostrar que esas violencias y esas jerarquías y esas opresiones están íntimamente conectadas con em, todas las condiciones políticas que hemos venido impugnando y que la revuelta también impugnó, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿cuál fue el rol de la huelga general feminista del 2019? Em, Tiene mucho que ver con lo que nos propusimos hacer también. Hay una coincidencia entre lo que nos propusimos y lo que pienso que de hecho hicimos, que era aparecer, irrumpir desde el feminismo como una fuerza social transformadora y de oposición a todos los sectores que han administrado la precarización de la vida y señalar quiénes son los responsables políticos de esta violencia que aparece como una cuestión natural y que algunos nos dicen que es una cuestión natural, ¿no? Em, y yo pienso que ese rol de desnaturalizar esta forma de vida es el rol principal que ha jugado el movimiento feminista en los últimos años. Y es el rol que nos permite, por ejemplo, que el feminismo haga posible imaginar radicalmente una vida distinta que la que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Que la vida puede ser una cuestión mucho menos hostil, que puede ser una cuestión mucho más disfrutable, donde podemos efectivamente eh, encontrarnos, potenciarnos mutuamente entre nosotras, dejar las relaciones de competencia que nos han enseñado que tenemos que tener las unas con las otras, ¿no? En fin, una serie de cuestiones que pueden parecer menores porque son cotidianas, ¿no? Pero que son muy potentes en términos de este alcance transversal que tiene el feminismo a todo nivel, ¿no? Desde el nivel de nuestras relaciones más íntimas como al nivel de las grandes estructuras que organizan el poder y que organizan la vida. Y yo pienso que esa cualidad de vivencial de la política feminista es su mayor potencia y es el rol que tenemos que seguir jugando. Y es el que hemos jugado hasta ahora, yo creo que de una manera muy, muy potente. Gracias, Alondra, sin duda alguna. Esta no es un tema coyuntural ni de contingencia actual, sino que son años, ¿cierto?, de lucha y de ir poniendo los temas y construyendo, que es lo más importante. ¿Mm? ¿Sole? Sí, yo coincido absolutamente con que para mí es politizar la vida cotidiana, en el fondo es incorporar en la Constitución, digamos, nuestras vidas cotidianas y también creo que hacer una vida más vivible es parte como del trabajo que las feministas hemos ido construyendo. También creo que es importante también desprivatizar algunas ideas, colectivizar, un poco la compañera lo decía ahí con socializar, ¿no? Yo creo que hay que partir de la base de que el cuerpo es autónomo, no privado, son cosas distintas, ¿no? Entender que las mujeres necesitamos autonomía sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, sobre lo que queremos hacer, pero eso no significa que queramos individualizar nuestros cuerpos, nuestra vida y lo que queremos hacer, ¿no? O sea, ahí no hay una contradicción entre pedir autonomía y querer colectivizar y politizar los aspectos que tienen que ver con el género. Otra cuestión yo creo es que las mujeres hemos levantado desde el feminismo siempre, o desde los feminismos, siempre la visión, yo creo que es nuestro rol, radicalizar la idea de que las relaciones de poder digamos, atraviesan la vida de todas las personas. Y en ese sentido, yo creo que un tema que las mujeres feministas tenemos en nuestra agenda siempre es incorporar las maneras en que esas relaciones de poder están afectando a otros grupos, no solo a las mujeres, ¿no? A los niños y a las niñas y a las niñas, a las disidencias, a la naturaleza. Hay una serie ahí de cuestiones en donde el feminismo también, o los feminismos también siempre tienen algo que decir. A mí me parece que eso es importante porque a veces me parece a mí que hay algunos grupos que
tienen una lucha identitaria relevante, pero yo creo que los feminismos atraviesan lo identitario para entrar a una mirada radical, de una crítica radical, digamos, a las relaciones de poder desiguales. Entonces, a mí me gusta eso y creo que es un rol importante que tenemos que cumplir. Y otro rol importante que tenemos que cumplir es cautelar que se den las condiciones de posibilidad para que se abran cuestiones que hoy día, digamos, en el país están cerradas. Yo coincido con que a lo mejor también creo que hay cuestiones de escritura, ¿no? También creo que hay cuestiones que tienen que quedar plasmadas en la Constitución y me parece que es necesario. Pero también coincido en que hay que generar las condiciones para que los procesos sociales continúen y también se radicalicen. Y en ese sentido, creo que una función o un rol que puede cumplir, que podemos cumplir las feministas, es eso, cautelar que estén las condiciones de posibilidad para que esas luchas continúen y esas contradicciones en el fondo se agudicen, porque es lo que hace precisamente que un país cambie, un país mejore, es que podamos tener estas discusiones, que son discusiones que hemos dado un poco a contrapelo del sistema, pero que ahora el sistema permita que esas discusiones sean parte de la vida cotidiana del país. Eso creo que serían como dos roles importantes. Sí, así es el tema en el fondo. Por acá veo algunas preguntas, compañeras, que hay dos preguntas. Una la hace Catherine Villegas, y ella pregunta, ¿puede un hombre ser feminista? Por ahí algo dijo la Sole, que en el fondo hablaba, ¿cierto?, de que el sujeto político del feminismo siguen siendo las mujeres. Por acá también Catherine Cueva, que es otra compañera que da una respuesta que es bastante clara, que dice que si se toma lo histórica como eslogan, los hombres no tendrían que entrar al feminismo, mejor que vean su propia masculinidad antes de decirse feminista. Y que un ejemplo como súper puntual y claro tiene que ver cuando se discuten temas como el aborto y hay hombres discutiendo este tema, ¿ya? Y ellos en el fondo deberían estar discutiendo sobre la paternidad responsable. Pero esta pregunta le vamos a decir a la Sole que ahonde un poquito más, y la segunda se la vamos a hacer a la Alondra porque fue algo que ella refirió en su conversación. Ya, esta es la pregunta más polémica, ¿no? Porque siempre se desata algo de discusión y bueno, a mí me pasa que en las clases también mis estudiantes me hacen esta pregunta. Yo ahora tengo la libertad, estoy fuera de horario de trabajo. Yo creo que no. Yo creo que los hombres pueden estar de acuerdo con las ideas del feminismo. Los hombres pueden empezar a trabajar su masculinidad. En ese sentido estoy de acuerdo con la Katy. Y empezar a pensar, a plantear una masculinidad que sea profeminista. En eso yo estoy absolutamente de acuerdo, me parece muy bien y me parece necesario además. Creo que los niños son muy importantes, igual que las niñas, ¿no? Por lo tanto, allí yo creo que el feminismo tiene una función de socialización de los niños en unas ideas del feminismo. Sin embargo, yo creo que el feminismo somos las mujeres. Ahora, yo sí incluyo, y aquí puede que tenga alguna discrepancia con algunas compañeras, para mí las mujeres trans son mujeres, por lo tanto, para mí no hay no tengo un tema allí de esencialismo biológico, pero sí creo que las mujeres somos las que tenemos que construir el feminismo. Las experiencias, ahora, también es importante reconocer que las mujeres no somos una sola, o sea, hay distintas mujeres, por lo tanto uno puede decir dónde están los límites de esa membresía, entre comillas, que llamamos mujer. Es una discusión filosófica súper importante y que muchas veces yo he dicho, no he cerrado, digamos, para mí es una conversación, digamos, que continúa, pero hasta ahora para mí las mujeres, cuando decimos soy mujer, tengo experiencias de mujer, he vivido en un cuerpo de mujer o estoy viviendo en un cuerpo que para mí, digamos, se ha vuelto un cuerpo femenino, entonces las experiencias y la forma en que tenemos elementos comunes en este patriarcado colonial, neoliberal, ¿no es cierto?, en el que estamos viviendo, eso para mí es el sujeto político del feminismo. Y
puede haber compañeros, ningún problema, pero yo creo que es algo que para las mujeres es absolutamente, yo inclusive creo que es una experiencia totalmente inefable, pero es la experiencia feminista para mí es una experiencia de la mujer. Pero podemos discrepar, por supuesto. Gracias, Sola. O sea, tremenda respuesta que nos has dado hoy día. Gracias por la claridad en el fondo de expresar aquello. Ahora, Catherine Cuevas pregunta, ¿cómo es eso de socializar el placer? Alondra, para ti. Voy a meter la cuchara 2 segundos en la discusión anterior, porque Sí, dale. meter la cuchara. No, que me pareció notable la respuesta y pienso que pienso dos cosas que me gustaría como subrayar también, porque cuando hablamos de los hombres a veces se nos olvida la existencia, así como hay mujeres trans, hay hombres trans. Y yo me quedo con la pregunta, ¿no? De si tienen lugar o no. Yo pienso que sí. Y pensaba también que quizá, me acuerdo que hablaba esto con estudiantes de un colegio una vez, porque me pidieron que fuera a hacer un taller sobre eso. No hablamos sobre eso en lo absoluto, hablamos de muchas otras cosas. Y, y nos concentramos en la idea del ser feminista, ¿no? Como que podemos ser feministas. Y quizás, aunque esa pregunta nos permite también recoger las marcas de la experiencia histórica que nos moviliza el feminismo, a veces también nos deja adheridas a una idea que puede ser un poco pesada, ¿no? Que es que se es o no se es feminista. Eh, y nada, porque a veces quizá pensarlo como algo que, no sé, se hace o se construye o se produce colectivamente puede permitir quizás sacarle el poto a la jeringa, pero también entrarle por otra parte a esa pregunta. Eso quería meter la cuchara. Y sobre lo de socializar el placer, esta es uno de los ejemplos de que el programa que hemos construido feminista contra la precarización de la vida eh, está como en el límite entre ser un programa para la política con mayúscula y ser un programa de nuestra política, esa que vamos construyendo cuando politizamos la cotidianidad, como bien dijo Sole, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Tal y como existen hoy las relaciones de género, las posibilidades de experimentar el placer en nuestra vida sexual están absolutamente concentradas, ¿no? Gran parte de la actividad sexual que desarrollamos durante nuestra vida, cuando se da en el marco de relaciones heterosexuales, está orientada a la satisfacción masculina, ¿no? Y aprendemos de ese modo, y el placer aparece como el patrimonio de algunos, ¿no? Que ostentan ese poder y ese privilegio sobre una experiencia tan íntima como esa, ¿no? Pero también socializar el placer significa algo a gran escala o social, ¿no? Que es cuáles son cuando decimos socializar las condiciones que hacen posible la vida, también es socializar las condiciones que la vida hace posibles. Eso suena como un trabalenguas, pero tiene que ver con que hoy en día la posibilidad de disfrutar de la existencia está absolutamente concentrada en algunas manos, ¿no? Y que o en algunas existencias, o en algunos sectores, ¿no? Curiosamente, los sectores, no curiosamente, pero no deja de llamar la atención, o a mí nunca me deja de llamar la atención, que los sectores que más tienen posibilidades de experimentar vidas placenteras, de goce, ¿no? Sean los mismos sectores que votaron rechazo, ¿no? Que tienen las condiciones materiales, sociales, culturales para experimentar placer, ¿no? Con esta vida. Y eso supone también la socialización de un trabajo digno, por ejemplo. Eso pasa también por socializar el placer. Trabajar menos jornadas y disfrutar más nuestro tiempo libre, ¿no? Eso también es socializar el placer. Vivir menos sujetas a la incesante demanda de los trabajos de cuidado, ¿no? De una crianza que se lleva como una carga, especialmente sobre las mujeres, ¿no? Y en los hogares como una cuestión privada, poder revertir eso, poder desarrollar una política que vaya contra eso, también es
socializar el placer, ¿no? Y socializar el placer a toda escala. Son solo algunos ejemplos, pero tiene que ver con ese norte, ¿no? Con disfrutar lo que la vida hace posible porque nosotras hacemos posible la vida. Muchas gracias. Y por ahí viene al tiro un ejemplo concreto de la persona que te preguntó. La Catherine dice 6 horas laborales para dejar más tiempo al placer. Ahí es llevar a lo cotidiano y a lo concreto en el fondo lo que tú estás planteando ahora. Así que muy bueno. Gracias por la respuesta, por la conversación que hemos tenido. El tiempo pasa volando. Ya el objetivo era tener un programa de 45 minutos, pero ya vamos en 55, nos quedan algunas cuestiones todavía. Vamos a hacer el sorteo. Agradecida porque hubo varias mujeres presentes acá en el programa, así que acá, para ser más transparente, acá están todos los nombres escritos. Los voy a tirar acá y voy a sacar uno, ¿ya? Así que ahí van a estar ahí. Y acá está el nombre y es Catherine Villegas. Ahí está, el nombre escrito de mi comanda, aquí parte de la comanda que está aquí conmigo, hicieron este trabajo, así que la Catherine Villegas le pedimos que se comunique por interno con nosotros para darle este hermoso obsequio de las compañeras de la Casa del Río que mañana tienen convocada una actividad en Quillón. ¿Ya? Gracias. Bueno, y no me queda más que agradecerles a la Sole, a la Alondra por haber accedido a estar acá en este debut de conversatorio hoy día. Sin duda ha estado muy interesante, de verdad que muy interesante. Les voy a dar un ratito para que ustedes mismas también puedan despedirse de la gente, si quieren cerrar con alguna idea, ¿cierto? Antes de despedirnos, despedirlas yo y despedirnos también de la audiencia. Ahora partimos con la Alondra. Bueno, Consuelo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente estuvo muy interesante. Me alegro mucho de haber compartido este espacio con ustedes. Sole, también fue una maravilla escucharte y poder conversar y seguir tejiendo las profundidades de lo que es esta política que lleva tanto tiempo y que hoy estamos construyendo también tan masivamente, ¿no? Así que gracias, Consu, que te vaya muy bien en todo, ha sido, yo creo, una experiencia para muchas de campaña muy enriquecedora y muy maravillosa, nos ha permitido conocer a muchas mujeres, así que ojalá mañana lo pasen muy bien en la actividad con la Casa del Río. Gracias. Sole. Bueno, gracias. Yo también lo disfruté mucho. Quedé súper gratamente también sorprendida con la Londra. Espero que le vaya súper bien. Espero que tengamos muchas mujeres feministas escribiendo esta nueva constitución. Y bueno, ese es el sueño. Así que soñemos. Sí, todo parte de un sueño. Y con el trabajo, ¿cierto? La perseverancia, lo podemos lograr. Agradecer, en realidad fue un programa muy enriquecedor. La idea de estos programas es seguir construyendo, porque todas tenemos propuestas, tenemos programas para nuestras candidaturas, pero obviamente que se tienen que ir robusteciendo de instancias como esta. Así que muy agradecida de Soledad y de Alondra por haber estado acá. No puedo dejar de agradecer también a un compañero, a Nico, que ha estado en la parte técnica y ha sido muy gentil él y está entregándose también a algunos compañeros y compañeras para poder avanzar con este tema, este tipo de espacios, ¿ya? Bueno, y ahora antes de cerrar a todos, les invito a la próxima semana, también viernes, 21 horas, a la próxima sesión en la cual vamos a hablar de derechos laborales, sindicalismo y nueva constitución. Comentarles que vamos a tener una abogada laboralista de la Universidad de Concepción, Roxana Rubio, y también al presidente de la CUT. Le pedimos un video a la Roxana, pero por estar en actividades de cuidado con su pequeño, no pudo realizar el video, cuestiones que pasan cotidianamente. Así que también eso es algo que está siempre muy marcado, que dicen que las mujeres a veces no tenemos interés o somos poco comprometidas con los temas, pero la verdad es que a veces no podemos, por el rol de cuidado en el fondo que nos ahoga a veces, ¿ya?
Así que gracias a todos y todas por haber estado hoy día presente y los dejamos con una invitación de uno de los invitados para las próximas semanas y nos vemos la próxima semana. Chao a todas y todos. Amigas y amigos, habla Luis Sánchez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Ñuble, y quiero hacerle una especial invitación para el próximo viernes 12 de marzo a través del programa Facebook Live, donde conversaremos juntos sobre una nueva constitución. En esta oportunidad tocaremos el tema del trabajo, el derecho de los trabajadores y las trabajadoras y el sindicalismo. Todo esto bajo la conducción de nuestra querida compañera María Consuelo Villaseñor, la cual es anfitriona en el programa. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos...